Amigos, llegamos a la entrevista de la semana. Nos place recibir al economista Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la UAS, con quien vamos a pasar revista a la situación económica nacional, qué ha pasado durante el año, la situación del momento y las expectativas para este nuevo año 2024. Antonio, bienvenido al programa. Y de entrada te digo que sería importante que de manera resumida, dentro de lo posible, nos haga una evaluación del año que ya prácticamente acaba de transcurrir en cuanto al crecimiento económico registrado en referencia a las metas proyectadas por las autoridades nacionales, lo que realmente se prevé que alcancemos. Muchas gracias, Oscar, por tu invitación una vez más a tu programa Agropecuaria del siglo XXI. Y déjame decirte lo siguiente. Este es un año donde el comportamiento de la economía dominicana ha estado ralentizado. Si uno parte del hecho de que posiblemente la economía dominicana termine con un crecimiento cercano al 2.5, incluso es un dato que dio recientemente el gobernador del Banco Central. Las metas de crecimiento a principios de año por parte del gobierno fueron metas optimistas en el sentido de que se partió de un 4.2, luego se rebajó a un 4, luego entonces se redujo a un 3. Y posiblemente todas las proyecciones indican, incluso nosotros mismos hemos hecho proyecciones, que la economía terminará cercano al 2.5, 2.3, 2.4. Y eso no es el crecimiento potencial de la República Dominicana, ni mucho menos. Es que tuvimos una década encima de 5. Claro, ni mucho 6, menos 7. el crecimiento histórico. Sí. El crecimiento histórico de la República Dominicana en promedio ha estado por encima del 5.3. Y ya eso es un indicio de que este es un año claramente donde el número de empleo no será igual que en años anteriores, porque la economía dominicana y los bancos centrales, y eso no excluye al Banco Central de la República Dominicana, estuvo combatiendo, ¿no?, el tema de la inflación. Y en ese sentido hubo un cambio de postura de la política monetaria. Cuando en pandemia y pospandemia la tasa de política monetaria del Banco Central estaba cercano al 3, 3.5, pero cuando surge el tema de la inflación, que surgió incluso mucho antes de la guerra de Ucrania, todo el tema de la disrupción en la cadena de suministro, el tema de la recuperación que conllevó un incremento de la demanda, los niveles de inflación comenzaron a incrementarse a finales de los años del 2021, los meses del 2021 a finales. Y luego entonces en febrero del 2022 estalla la guerra de Ucrania, eso incrementó los costos de producción, los commodities, eso impactó sectores muy importantes en la República Dominicana, como el sector agropecuario, el precio de los alimentos. Y a partir de ese momento el Banco Central comenzó con políticas monetarias más restrictivas. Eso básicamente conllevó a una disminución de la inflación general, pero mató el crecimiento. Le quitó capacidad a la actividad económica, contrajo la demanda, hubo menos inversión privada, hubo menos consumo privado. Entonces, una vez ya el banco alcanzó la meta de crecimiento, de inflación, entonces comenzó un cambio de postura, otra vez bajando la tasa. La tasa hoy en día están a un 7%. Llegaron a 8.5 y el Banco Central ha venido disminuyendo, pero prácticamente esta situación se va a reflejar no este año, sino el próximo año. Este año la economía dominicana va a terminar con un crecimiento del 2.5 en el mejor de los casos. Y eso, como te he dicho, no es el crecimiento potencial de la República Dominicana. Y aún todavía, a pesar de que los niveles de inflación promedio han venido disminuyendo, pero todavía cuando uno observa la inflación por grupos de bienes, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa el 24% de la ponderación de toda la canasta, todavía los niveles
de inflación de los alimentos en la República Dominicana están casi el doble de la meta de inflación. Eso significa que todavía la gente, cuando va al supermercado, siente que los precios de los alimentos están altos. No siente que baja nada. Entonces, y eso incluso con datos del Banco Central. Nosotros hicimos un ejercicio y con el último dato de octubre, si mal no recuerdo, que es el último dato de inflación, cuando tú anualizas la inflación de octubre con respecto a octubre del año anterior, 2022, te da un 8.4%. Y la meta está en un 4%. Eso significa que la inflación de alimentos es el doble de la inflación promedio. Por lo tanto, eso hay que hacer un esfuerzo importante para que sí, porque, por ejemplo, los precios de la canasta los fletes básica, han bajado, ya casi los fletes están en su precio normal. No es motivo. La guerra de Ucrania no veo que tenga un La guerra de Ucrania ya tuvo sus efectos, incluso están en una pausa relativa, vamos a decir. Y el precio de los commodities prácticamente se han derrumbado. Sus precios han bajado. Entonces, claro, hay estructura de mercado, en el caso agropecuario, que muchas veces eso afecta, ¿no?, que los precios bajen a la velocidad de otros precios. Yo siempre he dicho que en el caso de los alimentos y el caso de los precios en sentido general, suben por el ascensor y bajan por la escalera. Porque bajan lentamente. Casi gastó 5.000 millones en subsidios fertilizantes, que eso teóricamente debió compensar. Hubo subsidio a los fertilizantes, se seleccionaron a un grupo de productos para que puedan entrar con tasa cero. Ahora, yo creo, Oscar, y tú que conoces bien el sector, mira, cuando hay momentos especiales así, que tú necesitas que los precios de los alimentos, que representan el 24% de la canasta básica, bajen con celeridad, tú tienes que utilizar mecanismos, incluso, tú puedes decir especiales, pero mecanismos que tiene el Estado Dominicano. ¿Qué se hacía antes? Y eso tú lo conoces, yo lo conozco, y otros. Cuando había situaciones así, tradicionalmente tú le das una cuota de importación en este caso, el mismo Estado se queda a través del INEPRE. Y eso, tú juegas con eso, porque muchas veces, cuando tú permites que todas las importaciones se hagan a través del sector privado, no hay una garantía del control de que comprar 10 y vender a 100. Claro, y no hay garantía. La garantía en esos momentos especiales lo da el Estado. El Estado dice, mira, del 100% de esas compras yo me voy a quedar con un 40 o con un 50, un 60. Y eso tú lo colocas a través de los condiciones. Claro, a través de los mecanismos de distribución que tiene el Estado Dominicano, para que exista una real garantía que los precios puedan bajar. El sacrificio del Estado. Claro, entonces, pero eso no ocurrió. Y nosotros incluso hicimos algunos señalamientos en ese sentido y algunas sugerencias en ese sentido, pero en ese caso quizás no se tomó en consideración y entonces todavía se siente, y esos son datos del Banco Central, que el precio del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas tiene una tasa de inflación relativamente alta. Es lo que consume y eso es lo que consume el pueblo. Y que en la ponderación de la canasta básica, de los 364 productos que conforman la canasta básica, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas es un 24%, de manera que si eso se mantiene todavía alto, eso significa que la población en sentido general, donde quiera que tú vayas a comprar, y no importa la condición socioeconómica, tú vas a sentir que esos precios están altos. Es evidente que aquellos grupos que están en la condición socioeconómica de los, en este caso, de los quintiles 1 y 2, que son los más pobres, son los que más van a sentir, porque la proporción de alimentos, o sea, de sus ingresos
prácticamente gastan el 60% en alimentos. Por lo tanto, ellos van a sentir con más fuerza el alto costo de los alimentos. No, es una situación. Y también, entonces, si unimos esto, sería con la situación que hemos visto previa, por ejemplo, la inflación y también, entonces, la preocupación que tienen ustedes, los economistas que uno ve en la prensa, en los medios, de la deuda externa. No, claro. Correlacioname todo esto para ver si llegamos a una... No, el tema de la deuda es un tema de altísima preocupación y siempre ha sido así. Pero lo más relevante, Oscar, del tema de la deuda son el pago de intereses. Porque generalmente la deuda tú la puedes medir de dos formas. En términos absolutos, ¿verdad? La deuda ahora mismo es 74.000 millones de dólares. Y en términos relativos, en proporción al Producto Interno Bruto. Como el Producto Interno Bruto en los últimos años se ha expandido, tú encuentras que la proporción de la deuda con respecto al PIB es alrededor de un 59, un 60%. Perfecto. Ahora, eso puede cambiar, o puede subir o puede bajar, pero lo más relevante para el gobierno es que todos los años tú tienes que poner y pagar intereses. Por ejemplo, para el año 2024, por cada 100 pesos que el gobierno reciba, va a tener que pagar 23 pesos solamente de intereses. Eso significa que solamente te van a quedar 77 pesos para todo. Y cada vez más, y eso se capital, ¿no? incrementa. Claro, entonces cada vez más eso se incrementa. ¿Y qué ocurre? Que le quita capacidad al Estado dominicano de inversión para hacer inversión pública. Entonces esa es la gran restricción que hay para hacer políticas públicas, incluso para dar subsidios en los momentos difíciles. Porque si tú tienes una restricción que tú tienes que pagar intereses de deuda que se van acumulando, y eso claramente, y en la medida que tú tomes más deuda, eso se va incrementando, eso significa que tú estás comprometiendo gran parte de tus procesos, incluso de compromiso que pueda tener con los sectores, incluso con sectores que te apoyaron. Entonces le quita capacidad al mismo gobierno para hacer políticas públicas de inversión, para hacer políticas públicas de fomento a la producción, para hacer políticas públicas de educación. Inversión de capital. Todo, inversión de capital. La inversión de capital en la República Dominicana, en términos de proporción con respecto al PIB, es menos que el pago de intereses. Aquí, por ejemplo, el pago, eso es con respecto al presupuesto, al ingreso, sí, o al gasto total. Pero con respecto al PIB, por ejemplo, aquí se paga 3.2% de intereses con respecto al PIB. Y aquí se invierte con respecto al PIB alrededor de 2.2, 2.3%. De manera que aquí se está pagando más intereses que inversión pública. Entonces eso nos tiene que llamar a reflexión para cambiar esa lógica. Porque una economía como esta necesita por lo menos que invierta todos los años alrededor de casi el 5% del Producto Interno en inversión, para que precisamente ese proceso de acumulación de capital conlleve a una mayor productividad. Y eso expande la capacidad económica de la economía, eso genera empleo de calidad. Pero mientras tengamos esa restricción de la deuda pública, eso va a ser un gran problema. Entonces, ¿qué hacer? Porque yo digo, hay que cambiar. Hablan de reestructuración del sistema impositivo. Bueno, tú sabes que también el tema impositivo, porque si el Estado requiere más recursos, entonces se habla de una reforma fiscal. Ahora, la reforma fiscal, Oscar, hay que hacerla en tiempos donde no la economía esté ralentizada, sino que la economía entre en un ciclo distinto. Mira por qué. Tú no puedes pedirle sacrificio a la gente, Oscar, si la gente tiene dificultad para conseguir un empleo. Tú no puedes pedirle sacrificio a una empresa si los niveles de ingresos de las empresas y de ventas han bajado. Es difícil. Entonces, eso genera crispación,
eso genera conflictos sociales y políticos. Mira lo que pasó en un momento determinado, por ejemplo, en la pandemia en Colombia. Se habló de una reforma fiscal, entonces eso trajo como consecuencia una especie de prácticamente poblada. Entonces, yo creo que si bien es cierto que la economía dominicana requiere una reforma fiscal, pero hay que ver cuál es el momento y cuál es el timing dentro del contexto económico para entonces uno aplicar la reforma. Si todo se mantiene, básicamente, y el entorno internacional se mantiene tranquilo, el próximo año puede ser un año donde la economía dominicana pueda mejorar y pueda ser un año mejor que el año 2023, siempre y cuando las condiciones del entorno se mantengan. Y digo esto porque cada vez más los países están muy vinculados y los efectos geopolíticos y la geoeconomía influyen mucho, obviamente, en la dinámica de las economías y de sus políticas internas. Si la guerra de Ucrania se mantiene en esa pausa relativa, si el conflicto entre los palestinos y los israelíes se mantiene dentro de un contexto donde que no se expanda, por lo que menos. no se expanda y que eso no afecte otras regiones o que no se involucre en otros países que son países altamente petroleros. Mientras eso ocurra, puede haber un espacio donde el precio del petróleo se mantenga más o menos en una horquilla entre 70 a 75 dólares, donde el precio de los alimentos no vuelvan otra vez un proceso de escalamiento. Todo eso es lo que mantiene en vilo a las economías. Y por eso es que el mundo de hoy, Oscar, es un mundo que está lleno de incertidumbre. Sí. Porque no te permite planificar, o la planificación que tú hagas no exactamente se va a cumplir como tú lo has programado. Y eso es un elemento importante. Por eso yo digo que el próximo año puede ser un año mejor que este, siempre y cuando se mantengan las condiciones básicamente de fin de año. ¿Por qué? Porque fíjate, el Banco Central ha venido disminuyendo su tasa de política monetaria y lo hace porque posiblemente en Estados Unidos las próximas reuniones de la Reserva Federal de Estados Unidos también van a tender a bajar la tasa. Y eso le da un margen para hacer políticas expansivas. Ella anunció ya el presidente esta semana y lo dijo. De 200 medidas claro. para agilizar, para enfocar mejor la cadena de suministro globalmente. Claro, entonces todo eso tiene que se debe de reflejar en la República Dominicana. Y por eso yo digo que hay que esperar. Pero ya este año pasó prácticamente. Es un año donde la economía no tuvo el crecimiento ni tendrá el crecimiento esperado. Incluso el mismo gobernador del Banco Central anunció que la economía va a terminar creciendo cercano al 2.5. Sí. Y porque también tenemos una línea, el problema de nuestra balanza comercial de importaciones versus exportaciones en el sector agropecuario puramente. Ahí tenemos un problema también. Mira, es un altamente deficitario. Por ejemplo, cuando tú analizas la balanza agroalimentaria de la República Dominicana, incluso con nuestro principal socio, que en este caso son los Estados Unidos, nosotros tenemos un desbalance que sobrepasa los 500 y 600, y en algunos casos eso ha llegado hasta casi los $1.000 millones. Pero solamente más importamos 500 millones de dólares y apenas... Claro, entonces todo eso refleja dos cosas. Que nuestro aparato productivo, en este caso agropecuario, en primer lugar necesita una reforma importante, pero también necesita un mayor apoyo, ¿no?, de los gobiernos. Hay cosas que están pendientes en el sector agropecuario. Hay una reforma institucional, una reingeniería institucional que hay que hacer en el sector agropecuario. Sí. Que es sumamente importante. De hace 50, 60 Hay años, leyes que 70, son muy viejas. La ley de agricultura tiene 80 y pico. 80 y pico. Y eso hay que hacerlo, porque también la agricultura necesita una renovación
en ese aspecto, para que el sector se ponga en las condiciones para poder competir. Y no solamente eso, sino también aprovecharse de los grandes mercados. Hasta ahora, el gran perdedor en estos procesos de apertura que ha tenido la República Dominicana ha sido el sector agropecuario, porque el sector agropecuario se ha convertido en la República Dominicana es un importador neto de alimentos y de materias primas agropecuarias. Aquí importamos maíz, aquí importamos grasa comestible, aquí importamos soya, aquí importamos trigo. No vamos a producir trigo. La producción de la proteína animal, entonces, la aquí, carne, prácticamente con todo importado. Es todo importado. Entonces, esa lógica hay que tratar de cambiarla. Y incluso la República Dominicana se ha dejado quitar mercados importantes donde puede competir. Y eso, en cierta manera, y déjame decirte lo siguiente, nosotros y el sector agropecuario pudo haber y puede aprovechar mucho mejor otros sectores y el encadenamiento que puede tener con otros sectores, básicamente con el sector del turismo. Pero nos hemos convertido prácticamente en un importador neto de muchos insumos y materias primas que a su vez sirven para producir bienes que son clave para la economía. De manera que, por eso digo que se requiere, ¿no?, una visión distinta en el sector agropecuario, más apoyo, vamos a decir, porque aquí son apoyos tradicionales, tasa cero, el financiamiento, eso es muy importante, pero también se requiere una renovación de todo el parque, vamos a decir, la forma en la cual se interviene en el sector agropecuario y la forma de hacer en el sector agropecuario. Se requiere un sector agropecuario mucho más tecnificado. Y eso también tiene mucho que ver con la tecnología moderna, con las universidades y con la educación. Fíjate cómo a su vez en el sector agropecuario ha habido un descuido con los centros de investigación. ¿Cuántos centros de investigación tenía aperturado el Ministerio de Agricultura? Habían 4 solamente con el IDIA, imagínate. Entonces, y creo que queda uno, ¿no? Todo eso se ha venido perdiendo. Todo eso se ha venido perdiendo. Entonces, concomitantemente con esa falta de apoyo al sector agropecuario y a sus centros de investigaciones, también la población estudiantil, la población que se pueda interesar en el sector agropecuario, se ha venido diluyendo. Las escuelas de agronomía prácticamente están muy limitadas de estudiantes, se requiere un entusiasmo distinto. Y hoy en día, básicamente esos chicos se están yendo por el sector servicio, por carreras mucho más, vamos a decir, STEM, ciencia, tecnología, matemática, y lo están conquistando. Y donde el sector agropecuario hay un espacio importante a través de la investigación, donde tú puedes conectar a los chicos y a las chicas, a los jóvenes, a ingresar al sector y motivarlo a las escuelas. Pero precisamente cambiándole el chip de lo que debe ser la agricultura del siglo XXI. Y no la de antes ya. Y no la de antes. Entonces se requiere una renovación importante en ese aspecto. No, pero y yo así brevemente, antes de pasar ya a la pregunta final, la semana pasada precisamente, Antonio, hice una entrevista muy importante en un curso de ICA sobre la biotecnología enfocada a la bioseguridad. Claro. Y entonces estábamos en una situación que tenemos una ley aprobada, la 219-15. Pero no se aplica. Pero por la falta de los reglamentos y la normativa, no se aplica. Que son 2 reglas que hay internacionales, no la podemos utilizar. Cuando hay variedades, por ejemplo, de maíz que pudiéramos traer, que nos generarían 12 quintales, 14 por tarea, en vez de los 3 quintales que ahora. Más productivo. Entonces, si hacemos un maíz productivo y comenzamos a sustituir esa canasta de importaciones, es mejoría. Pero entonces, digo, ¿cómo se explica que 8 años después no tengamos esa ley en uso?
trae variedades de frijol altamente productivas. Pero eso es una falta Pero te estoy diciendo, de, cosas que del tú poder, ¿qué, Dios mío? claro, del poder, no, pero del otro era poder que tenía el sector agropecuario, que se ha perdido. Porque cuando es un sector poderoso, que hay intereses fuertes ahí, bueno, lo oyen, lo escuchan, pero se ha diluido. Entonces hay legislaciones que son prioritarias, son prioritarias y que obviamente hay que aprobarlas, pero no se aprueban y se quedan ahí. Ya, en un minutito, Antonio, Sí. dime una perspectiva así, rápida, resumida, del próximo 2024, en esos factores, básicamente. No, el próximo 2024 yo creo que toman en cuenta los factores el gobierno tendrá que hacer más proactivo, tendrá que tratar de impulsar más la inversión pública. El gobierno tendrá que mejorar los canales de comercialización muy importantes para que los precios de los alimentos puedan converger hacia la baja mucho más rápido. Yo creo que eso es un elemento importante. Y claramente el próximo año, quizás si se dan las condiciones, como he dicho, y se mantiene un entorno tranquilo, hay muchas más posibilidades de que pueda tener un crecimiento mucho mayor. Se espera incluso que el próximo año las tasas de interés sean mucho más bajas que este año 2023. Yo creo que el año 2024, como se vislumbra, va a ser un año mucho mejor que el 2023. Bueno, ojalá... pero son retos. Tu palabra se transforme y son retos que hay que asumirlo. Y las políticas públicas tienen que ser activas. Si no, entonces, yo creo que nos podemos mantener con la misma situación del 2023. Yo estoy apostando a las políticas activas y creo que hay un entorno que hay que aprovecharlo. Si no aprovechamos ese entorno, obviamente que no podemos nosotros dar un salto y que la economía pueda crecer como ha crecido en años anteriores. El gran problema, Antonio, tú sabes, ya cerrando, es que el adobo está en la política, que viene un año electoral. Bueno, tú sabes todo lo que eso implica en este país. En el año próximo, pero es un año electoral, y yo creo que lo que hay que tratar de que se mantenga un ambiente y un clima que no afecte al sector privado, ni afecte la inversión privada, ni afecte tampoco la inversión extranjera. Eso es muy importante, porque déjame decirte lo siguiente, yo creo que aquí la clase política se ha entendido y ha tratado, para bien o para mal, con sus imperfecciones, pero ha habido cierto nivel de tranquilidad. No estamos hablando que la República Dominicana es Perú o es Ecuador o el caso de Argentina. No, aquí hay cierta tranquilidad y hay que mantenerla, porque al final, Oscar, el 85% del PIB aquí es el sector privado. Sí, claro. El sector privado, y tú tienes que mantener esa estabilidad para que un sector privado cada vez más pueda hacer las inversiones que tenga que hacer. Bueno, yo creo que hemos debatido con sentido claro para que el público pueda comenzar a entender un poquito esta situación, y agradecerte tu participación y tu clara interpretación de la situación nacional e internacional. Claro, muchas gracias a ti siempre por la invitación y siempre estamos a tu disposición. Bien, gracias a ti. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención y le esperamos el próximo sábado aquí en este mismo canal y a la misma hora.